Muy bien, entonces voy a comenzar entonces con esta parte y a ver, vamos a ver hasta dónde nos va esta parte, digamos, que tenemos hoy que ver. Además de que hoy vamos a hablar un poquito de algunas plataformas satelitales que son muy conocidas, pero un poco ya más entrando a profundidad con ellas, ¿sí? Y un poco también vamos a ver cómo se obtienen algunas imágenes del Internet o cómo se observan, por ejemplo, algunas aplicaciones en Internet con imágenes satelitales, ¿no? Entonces eso vamos a aprender hoy día y bueno, espero poder terminar aquello y obviamente. Entonces, ahora vamos a hablar de cómo, en este caso, podemos caracterizar, en este caso, o clasificar de acuerdo al nivel de adquisición. Esto es algo muy pequeño, pero es importante saberlo, que también existe una pequeña eh, distinción entre los niveles de adquisición, ¿no? Entonces, vamos a ver acá, por ejemplo, debemos recordar que todos los sistemas sensores tienen que ser, obviamente, mantenidos, pueden ser, ¿no? No tienen que ser, sino pueden ser mantenidos en el nivel orbital. ¿A qué se refiere con el nivel orbital? Se refiere a los satélites, ¿sí? Acá, por ejemplo, estos son nuestros niveles de recolección de datos. Esto sería el nivel orbital, donde están los satélites, que obviamente tienen esa función de recolectar los datos, en este caso de la superficie terrestre. O también tenemos la opción suborbital, que significa sensores acoplados en aeronaves o mantenidos o posicionados al nivel del suelo, ¿no? Eso en el caso, por ejemplo, cuando hacen trabajos de campo, obviamente se llevan sensores para poder hacer ciertos análisis, ¿no? Entonces, de esa forma es como en esta figura ustedes pueden visualizar aquello, ¿no? Acá ustedes pueden visualizar, estas son las diferentes maneras de que yo puedo recolectar información. Por satélites, por globos aerostáticos, ¿sí? Aeronaves, barcos, boyas marinas, ¿sí? Que generalmente están sobre las costas, en este caso de los mares, donde obviamente están justamente, digamos, recibiendo también información, en este caso más que todo de viento y temperatura, ¿no? De ahí viene obviamente bastante información para entender también el clima nuestro, ¿no? Cómo se está comportando. Y el suelo, obviamente, ¿no? Esto ya con los radiómetros, estos justamente también hacen análisis de los parámetros, en este caso de radiación, cuando tenemos estos equipos instalados en campo, ¿no? Hoy en día, obviamente, hay un montón de equipos, no solamente son equipos ya grandes, sino hay equipos compactos, obviamente carísimos, pero ya existen, con la tecnología actual, existen diversos equipos que pueden ser utilizados en el campo, ¿no? Bueno, al nivel de las aeronaves, en este caso, los datos de percepción remota pueden ser adquiridos por sistemas sensores del tipo escáner óptico electrónico, ¿sí? También se puede utilizar sistemas fotográficos, las cámaras normales, bueno, no son tan normales estas cámaras, ¿sí? Son cámaras bastante grandes, ¿no? Bastante pesadas, en este caso. Me recuerdo cuando una vez visité el Instituto Geográfico Militar de Ecuador, ellos tenían cámaras muy antiguas, ¿no? Pero eran pues pesadísimas, ¿no? Realmente pesaban bastante. Incluso podría decir que algunas pesaban más de 40 kilos, digamos, ¿no? Y tenían que ir montadas justamente en la parte inferior de la aeronave, ¿no? Las primeras cámaras, si no me equivoco, bueno, hay varias marcas, ¿no? Pero las más conocidas, por ejemplo, eran Kodak. Kodak tenía estas cámaras, son unas cámaras grandotas, como les digo, que uno solito a veces no puede alzarlo, ¿no? Tiene que hacerse ayudar entre dos personas, por lo menos, para poder montar, digamos, en una aeronave. Entonces, eso eran los sistemas fotográficos en ese caso que se utilizan, así también como los sistemas de radar, ¿sí? Los sistemas de radar que también sirven para la adquisición de datos en aeronaves. No sé si alguna vez ustedes han visto alguna aeronave, en este caso, por ejemplo, de NOAA, hay una aeronave que tiene en su parte inferior, tiene una antena de radar y que justamente sirve para detectar, digamos, en este caso, parámetros meteorológicos, ¿no? Esta antena, por ejemplo, es de una aeronave muy famosa que vino a Bolivia
hace muchísimos años atrás, podría decir como hace unos 15 años atrás tal vez, y vino a estudiar un efecto que ocurre en la región tropical de Bolivia. Ese efecto era un efecto, un fenómeno que viene desde Brasil, ¿sí? Es un transporte de humedad bastante fuerte que viene desde el lado de Roraima, en Brasil, y pasa justamente por el Beni, atraviesa Santa Cruz y desemboca, si no me equivoco, luego se va al Paraguay y finalmente termina en Mar del Plata, ¿sí? Ahí es donde desemboca finalmente, digamos, ¿no? Entonces, ese fenómeno se llama low level jet, ¿no? Entonces, ese low level jet es muy interesante estudiarlo porque es justamente quien transporta una gran cantidad de humedad de este Roraima y obviamente es el causante de algunas inundaciones que ocurren justamente en aquellos meses de febrero, en enero y febrero hasta marzo, digamos, ¿no? Entonces, transporta bastante humedad, como les digo, de este lado de Brasil, pasa por Bolivia, pasa por Paraguay y desemboca en Argentina, ¿no? Ese es un fenómeno que ocurre y que, bueno, es estudiado justamente por instituciones como la NOAA. La NOAA sería como la NASA en el tema espacial, pero en este caso la NOAA es obviamente la encargada de todo, una de las instituciones más destacadas en el tema de meteorología y clima, ¿no? Eso es por un lado, ¿no? Eso es por un lado que el cual ustedes tienen que tomar en cuenta a la hora, obviamente, de entender también cómo funcionan estos sistemas. Sí, más o menos son estos, ¿no? Si no me equivoco, uno de estos, si no es este que están viendo en la foto, es el que llegó a Santa Cruz de la Sierra, justamente para hacer este estudio, digamos, ¿no? Este análisis. Ok, está un poco lento el internet hoy día que ha pasado, ¿no? Entonces, este era el que vino, ¿sí? Si no me equivoco, ¿no? Pero me acuerdo que llevaba acá, justamente, fíjense, ahí en la parte de la barriga, de la parte posterior, ¿sí? Acá lleva justamente el sistema de radar, ¿no? Entonces, con ese sistema de radar ellos podían obtener datos meteorológicos, ¿no? En este caso, y obviamente con esos datos meteorológicos estudiar este fenómeno que ocurre solamente en esta región del mundo y que obviamente es muy importante para entender también la formación de humedad, ¿no? En zonas tropicales, digamos, cuál es exactamente qué es lo que hace el efecto, ¿no? Entonces, este llevaba incluso un pico acá, otro sensor para obviamente otros sensores de parámetros meteorológicos que también estudiaba, ¿no? Entonces, esta es una de las naves principales justamente de la NOAA, este es el loguito de la NOAA, y me acuerdo que justamente vinieron, como les digo, hace unos 15 años, si no me equivoco, eh, y ellos estuvieron en Virubiru durante unos 2 meses, si no me equivoco, haciendo su campaña, no, un mes estuvieron haciendo la campaña con relación al tema, ¿no? Pero no son los únicos aviones utilizados para esto, ¿no? Tienen otros aviones también, pero este es el más, digamos, el más interesante, por lo que lleva obviamente un sistema de radar colocado en él, ¿no? Pero bueno, acá obviamente aquí tienen información bastante de Estados Unidos, obviamente, ¿no? Con relación al tema de radar. Acá tienen, por ejemplo, diferentes tipos de investigaciones que ellos hacen, predicción climática, ¿no? Tienen un portal de la NOAA. Vamos a ver aquí qué nos dice el portal de la NOAA. Y obviamente, dejemos un rato que cargue, acá, ¿no? Entonces, claro, mayormente es para Estados Unidos, pero bueno, también tienen otros mapas, creo, si no me equivoco, a nivel global para poder observar, ¿no? En este caso, otros parámetros aquí, por ejemplo, eh, acá ellos se hacen estudios de la temperatura media global, digamos, el dióxido de carbono, la cobertura de nieve, ¿no? Cosas así, ellos hacen varios estudios, incluso este tema de los glaciares, ¿no? Que es bastante interesante. Entonces también hacen estudios de ese tipo, ¿no? Entonces aquí, bueno, como les digo, acá hay tienen bastante información con relación a eso. Les interesa mucho entender el fenómeno de la niña y el niño, que es un fenómeno también que ocurre de forma, digamos, periódica, si quieren llamarla, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, van a encontrar bastantes cosas con relación a ese tema de clima, ¿no?
Entonces ahí les dejo esa página. Más que todo les quise mostrar esta página, sobre todo por el avión, que tiene un sensor que es un radar montado, obviamente, en la parte inferior, ¿no? Que él tiene. Entonces, sí, yo me acuerdo que hace bastante tiempo vino a hacer unos estudios con relación a ese fenómeno. Eh, bueno, por ahí debo tener alguna foto con este avión. Recuerdo que estuve como invitado, digamos, cuando llegó el avión, ¿no? Pero bueno, esa es una de las cosas, digamos, uno de los sensores, ¿no? Cómo funciona también en este caso en niveles de adquisición suborbital, ¿no? Esto sería un nivel de adquisición suborbital, ¿ok? Entonces, eso es lo que quería mostrarles a ustedes para que vean cómo es que estas aeronaves también pueden recolectar información, ¿no? Obviamente. Sí, aquí hay otras fotos de la misma aeronave, pero bueno, ¿no? Acá está, acá hay una foto creo más desglosada. Ese es un radar. Aquí tiene aquí en la parte de arriba, en el pico, tiene un radar, ¿no? En banda C trabaja ese radar, ¿no? Pero no es el único avión, obviamente, que existe, ¿no? Para este tipo de estudios. Existen también otros aviones a nivel mundial que obviamente trabajan justamente de la misma forma que que les acabo de mostrar, ¿no? Pero este es el más conocido de todos, ¿no? Bien, eso entonces simplemente para conocimiento de ustedes, para que obviamente conozcan que también existen estos sensores colocados en aeronaves y que obviamente son también de importancia para nosotros en la búsqueda de información, ¿no? Entonces, esa es una manera de encontrar información no solamente con sistemas fotográficos o con escáneres óptico-electrónicos, como habíamos visto, o de radar, ¿no? Y la resolución espacial de estos datos, obviamente, como ustedes ya bien lo saben, depende mucho de la altura del vuelo en el cual se está realizando, en este caso, la adquisición de datos, ¿sí? La obtención de los datos en el nivel orbital, volviendo a los satélites, es realizada a través de sistemas sensores a bordo de satélites artificiales, ¿no? Entonces, la percepción remota en este nivel permite lo que nosotros conoceríamos como la repetitividad de las informaciones, bien, así como un mejor monitoreo de los recursos naturales para grandes áreas de la superficie terrestre. Entonces, a eso nos ayuda, obviamente, un satélite. Ahora, hoy en día también existen los drones, ¿no? Entonces, los drones obviamente vuelan mucho más bajo y obviamente tienen una mejor resolución, si ustedes quieren, del tipo, digamos, si queremos llamar una resolución espacial, ¿sí? Tiene una excelentísima resolución espacial, ahí usted puede ver muchas cosas. Estos, por ejemplo, se usan para varias cosas, no solamente para tomar fotografías, sino hasta incluso para fumigación, ¿no? Últimamente en la ciudad de Santa Cruz hay empresas que se dedican a la fumigación con drones. Entonces, en ese caso, los drones, pues, tienen que recorrer hectáreas, ¿no? Para poder hacer una fumigación adecuada. Pero en el caso, por ejemplo, de tomar, en este caso, fotografías o mapear, en este caso, igual tienen que recorrer bastantes extensiones. Un dron obviamente es una herramienta bastante interesante, bastante importante, pero siempre y cuando sean para áreas pequeñas, ¿no? Si hablamos de áreas grandes, ahí ya complica un poco la situación porque usted no va a poder mapear inmediatamente todo aquello, al menos que tenga un sistema de drones, digamos, ¿no? Con varias personas manipulando un dron y al otro, ¿no? Entonces, eso en esa parte para que ustedes un poquito entiendan acerca de cómo es, digamos, los niveles de adquisición, ¿no? Y de esta manera nosotros podemos hacer diferentes con esos datos, podemos hacer estudios. Ahora, el nivel de suelo ya se refiere justamente a la adquisición, en este caso, de parámetros físicos o, en este caso, importantes informaciones como firmas espectrales a través de espectrofotómetros, a través de radiómetros, ¿no? Que pueden tener uno. Hoy en día ya la instrumentación es incluso mucho más fácil a adquirir que antes, ¿no? Antes comprar un espectrofotómetro era bastante caro. Hoy en día ya hay de toda calidad, de toda clase y de todo tipo, ¿no? Una de las marcas que yo me acuerdo que usé hace muchos años era de la marca Optics, sí. Era la marca Optics, una marca, si no me equivoco, es americana. Pero bueno, era bastante excelente para trabajar y para poder detectar, en este caso, la firma espectral, digamos, ¿no?
Entonces, hay diferentes equipos, ¿no? Hay diferentes equipos que obviamente ustedes pueden ir usando y poder detectar lo que ustedes están deseando, qué tipo de información quieren detectar desde el suelo, ¿no? Entonces, eso es muy importante entender claramente el nivel de adquisición. Ahora, el satélite, obviamente, en el nivel de adquisición orbital, ayuda bastante, ¿sí? Cuando se trata, obviamente, de cubrir áreas grandes o de repetir la misma, en este caso, encontrar, colectar, digamos, del mismo punto más información, incluso haciendo variar el tiempo, ¿no? O sea, de forma temporal, ¿no? Por eso en este caso muchos de los satélites están a baja órbita por ese motivo también, ¿no? Para que obviamente puedan mapear mayores, en este caso, eh, otros lugares, otras superficies, y obviamente ahí ellos también pueden determinar, digamos, ¿no? Qué exactamente es lo que está ocurriendo en este lugar cuando pasa el tiempo, y de esa manera nosotros también analizar por qué está ocurriendo aquello, ¿no? La percepción remota, obviamente, es bastante adecuada, bastante buena, pero no es exactamente el mundo real si es que usted no va a hacer un trabajo de campo o una medición de campo para validar sus datos satelitales, ¿sí? Porque a veces, en realidad, la imagen llega, son señales, y el software lo que hace es obviamente trabajar con esas señales, con esos píxeles, y obviamente mediante un algoritmo, mediante software, obviamente hace el mapeamiento, ¿no? Realiza el mapeo, y ya después usted, que es el usuario, pues agarra y visualiza lo que realmente está buscando y determina al final qué es qué, ¿no? Pero para validar esa visualización a veces es necesario que usted pueda ir a algunos puntos para verificar si realmente es o no es, ¿no? Una vez me acuerdo que un estudiante mío hizo un estudio sobre el lago Titicaca. Estaba viendo, bueno, no era necesariamente sobre el lago Titicaca, sino que él estaba haciendo, en este caso, con relación a los focos de calor, ¿no? Estaba haciendo un algoritmo. Y en su algoritmo, obviamente, lo revisamos en el lado de Santa Cruz. En el lado de Santa Cruz, obviamente, salía muy bien, ¿sí? Se veían focos de calor, varios puntos rojos en este caso, y trabajamos con eh, las imágenes de MODIS, ¿no? Ah, no, miento, esto ha sido de Sentinel, ¿no? Hemos trabajado con las imágenes de Sentinel, que tienen más o menos, en este caso, 5 metros de resolución, ¿no? Entonces, ahí obviamente trabajamos con ello, y bueno, se pudo observar, digamos, varios puntos, varios focos de calor. Pero lo más chistoso era que yo lo moví, me acuerdo el mouse, y me fui al lago Titicaca. Y en el lago Titicaca me mostraba, en este caso, un foco de calor. Y bueno, yo le decía a este estudiante, ¿por qué? ¿Por qué está mostrando un foco de calor? Y me decía, no, pero es que de repente hay un incendio en el lago. Le digo, pero sobre el agua, dudo mucho. Entonces, ahí es donde entramos nosotros, ¿sí? Nosotros entramos para verificar, visualizar si toda esa información realmente es correcta, ¿no? Ahí es donde nosotros trabajamos, digamos, ¿no? Es muy importante el saber visualizar e interpretar las imágenes satelitales, y eso seguramente lo van a aprender en los siguientes módulos, ya cuando vean los algoritmos, ya vean, digamos, varias cosas, ahí ustedes ya lo van a entender mucho mejor, ¿ya? Muy bien, entonces, eso es importante. Entender el nivel de adquisición de las imágenes o de las informaciones, en este caso de percepción remota. Entonces, el programa Landsat es uno de los más antiguos en el tema de observación de la Tierra, y obviamente ya lo habíamos discutido alguna vez cuando hemos hablado de sus sensores, y ahora vamos a hablar un poco de ello, y también vamos a hablar de una aplicación que tiene también con relación, en este caso, a lo que es nieve, ¿no? El tema de nieve. Entonces, vamos simplemente como un ejemplo, ¿sí? El primer es, obviamente, disculpar que está en portugués, ¿no? Es el primer satélite de la serie Landsat, por si acaso, fue lanzado al espacio en el inicio de los años 70, ¿no? Ahorita les voy a mostrar una tabla. Bueno, esto es un poco antiguo, ¿no? Actualmente en el año 2001. Ahora ya existe el Landsat 8 actualmente, ¿no? Y está operando. Pero lo más importante de esto es que esta serie de satélites es el principal en el campo de la percepción remota. ¿Por qué? ¿No? Uno,
No es solo por ser el de periodo de vida más largo, de ofrecer continuamente datos, ¿sí? También es por la notable facilidad de acceso y calidad de los datos generados, ¿no? En el transcurso de los años del programa Landsat ha ido mejorando mucho, bastante para la adquisición de datos. Y lo más interesante es que, bueno, dentro de del programa Landsat, donde se encuentran sus imágenes satelitales, existen históricos, ¿no? De mucho tiempo. Entonces, estos históricos a nosotros nos ayudan justamente a entender mejor, en este caso, nuestros, lo que estamos analizando, nuestros recursos en este caso, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿ok? Por eso es tan importante el Landsat, además de ser gratuito, ¿sí? Además de que usted pueda accesar gratuitamente a estas imágenes, ¿no? Pero existe también todo tiene una desventaja, ¿no? O sea, esto sirve para, obviamente, para hacer estudios, en este caso, de campos o de lugares o de objetos que tienen un bastante tamaño, ¿no? Porque vamos a recordar un poco exactamente cuál es la resolución espacial de sus sensores. Bueno, a partir del final de los años 60, los Estados Unidos decidieron colocar en órbita un satélite de percepción remota. La estructura del satélite se basó en un proyecto que ya estaba en operación en aquella época, que era el caso de los satélites Nimbus, que estaban dedicados exclusivamente a la adquisición de datos de meteorología. Posteriormente, obviamente, un segundo, ¿no? Posteriormente, iniciando ya con el Landsat 4, fue proyectada una plataforma propia para esos satélites y también una innovación en cuanto a los sensores a bordo. ¿Se acuerdan, no? Que lo que primero usó, ¿cuál era? ¿Qué sensor era? El primer sensor que existió, el MMS, ¿no? Que era un escáner multiespectral, ¿no? Entonces, él era justamente, ¿no? Fue el primero de los sensores que utilizó, en este caso, hasta el Landsat 3. De ahí ya, obviamente, ya entra el mapeador temático, ¿cierto? Y el mapeador temático ya comienza, en ese caso, a ser utilizado en esos satélites. Y, y bueno, para esa época fue una bastante innovación en cuanto a los sensores que llevaban a bordo, en este caso, los satélites, ¿no? Así, es común hablar de dos generaciones para la serie de satélites Landsat. Una que comprende los tres primeros satélites y una segunda que comprende ya los últimos satélites hasta incluso hasta el número 8, ¿no? En este caso. Bueno, en el caso de, por ejemplo, de Landsat 7, ya se veían muchas mejoras en los sensores, que sin embargo era muy semejante a los anteriores, a los tres anteriores de Landsat 7, pero tenían ciertas características que eran como algo muy importante en cuanto al avance y en relación obviamente a sus predecesores, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese es el detalle. Bueno, acá hay una cronología corta de lo que es el programa Landsat, obviamente hasta el Landsat 7. Aquí tengo, por ejemplo, la fecha de lanzamiento y el fin de las operaciones, más o menos lo que está entre paréntesis es cuando dejó de operar, ¿no? Los instrumentos que llevaba, las resoluciones de estos instrumentos, cómo era la comunicación en este caso, ¿no? Aquí por ejemplo es transmisión directa con grabadores, la altitud a la cual se encontraba, las revisitas, cada cuántas veces hacía una revisita o pasaba por el mismo sitio, ¿no? Cada cuántos días en este caso. La tasa de datos, en este caso, también era muy importante. ¿Cuántos megabits por segundo en este caso? Aquí, por ejemplo, ustedes ven aquí tranquilamente el Landsat 1. Él fue lanzado el 23 de septiembre del año 72 y obviamente dejó de operar el 1 de junio de 1978. En el Landsat 1 llevaba justamente estos dos sensores, uno el MSS y el RBW, ¿no? Que son los Retro Beam Vidicom, ¿no? Luego, estos ambos tenían obviamente una resolución de 80 metros.
y su comunicación era, como les digo, con una transmisión directa, también con grabadores, ¿no? O sea, grababa también imágenes en este caso, ¿no? La altitud era 915 kilómetros y obviamente su revisita era cada 18 días y la tasa de datos era de 15 megabits por segundo. El Lanza 2 es lanzado después, posteriormente, en el año, bueno, antes de que fenezca el Landsat 1, el 22 de enero de 1975, llevaba los mismos instrumentos, ¿sí? Y tenía una resolución de 80 metros, en este caso, tanto para el sensor RBD, BB y el MSS, ¿no? También era una transmisión directa con grabadores, y la altitud también era la misma, a la cual se encontraba, 915 kilómetros. Hacía una revisita de la misma manera 18 días y la tasa de datos era de 15, ¿no? Él obviamente dejó de operar en el año 82, más o menos el 25 de febrero. El Lanza 3 ya fue lanzado en el 78, mantenía la misma característica de los anteriores, pero fíjense acá, el RBB ya había tenido una mejora en su resolución, ¿no? Tenía ya 30 metros. Y acá obviamente la altitud continuaba siendo la misma, así como también la revisita y la tasa de datos, de la transmisión de tasa de datos, ¿no? El Lanza 4 en esa época pues tenía, más o menos en el 82 fue lanzado, ¿sí? Y su transmisión, en este caso del sensor TM, terminó en el año 93, ¿sí? Él tenía en el sensor, en el escáner, se continuaba haciendo 80, pero aquí el mapeador temático ya tenía 30, ¿no? Dejaron de usar el PDCOM. Entonces aquí tenemos transmisión directa, ¿no? Y obviamente este se encontraba a una altura aproximada más o menos de 705 kilómetros, ¿sí? Estaba un poquito más bajo, ya lo colocaron en una órbita más baja. Y obviamente gracias a eso las revisitas también ya son más cortas, ¿no? Entonces, cada 16 días ya podía obtener una imagen gracias a que se bajó justamente la altitud del satélite. Y la tasa de datos que ya tenía la parte electrónica era más o menos 85 megabits por segundo. El Lanza 5, pues este de acá todavía, bueno, continúa hasta hace un poco, ¿no? Ya no está ya más operando. Pero ya, a veces los satélites, digamos, aún continúan operando, pero ya a veces ya no están transmitiendo, ¿no? No todavía, bueno, aquí no lo tengo ese dato, pero yo sé que ya no está operando más. Pero fue lanzado el 1 de marzo de 1984. Eran los sensores que llevaba, en este caso el mapeador temático de 30 metros de resolución y el MSS 80. Entonces también entre el 4 y el 5 no hubo ningún cambio en cuanto a los sensores, ni tampoco en cuanto a las otras características, ¿no? Landsat 6, esto fue lanzado el 5 de octubre de 1993 y bueno, dejó de funcionar el 5 de octubre de 1993. ¿Qué pasó con el Landsat 6? Tuvo un problema serio, ¿sí? Con el nuevo sensor ETM. Entonces, la idea era que él obviamente tenga una resolución de 15 metros en el pancromático y 30, obviamente, en el multiespectral, ¿sí? Bueno, seguía la transmisión directa con grabadores, estaba a la altitud de 705, tenía una revisita cada 16 días y obviamente una tasa de datos ya había mejorado bastante, que era 85 megabits por segundo, ¿no? El Lanza 7, aquí el Lanza 7 ya fue un poco diferente porque él obviamente es lanzado al espacio, más o menos. Ya. Fue lanzado al espacio el 15 de abril de 1999 y ya llevaba justamente el mismo sensor, en este caso ETM, pero avanzado, ¿no? O sea, ya había mejorado un poco la electrónica de él, en este caso, ¿ya? Y él trabajó con 15 metros en el pancromático y 30 en las otras bandas, ¿no? Entonces ahí nosotros teníamos ya una transmisión directa, podía ser una transmisión directa con grabadores de estado sólido. Entonces ya estaba usando en este caso estado sólido para disminuir el tamaño de en este caso sus almacenadores de información, ¿no? Entonces ya estaba usando grabadores de estado sólido y obviamente se encontraba a la misma órbita 705, la revisita de 16 días, y obviamente habían mejorado esta parte que era la transmisión de tasa de datos, ¿no? Era 150 megabits por segundo.
Entonces, más o menos es algo así como se podría hacer en este caso. Y obviamente esto les da, digamos, una idea de cómo ha ido evolucionando el programa Landsat, ¿no? El Landsat 8 obviamente tiene algunas características diferentes, pero ahora lo vamos a ver, no se preocupen eso, ¿ya? Bueno, el que es más usado, obviamente, hasta no hace mucho, hasta algunos años atrás, era justamente el Landsat 7, ¿no? Uno de los mejores mapeadores, si quieren llamarlo en este caso, con su sensor, de lo que es obviamente toda la parte, en este caso, digamos, de recolección de información, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que tiene? Lo que tiene en sí el Landsat 7, el ETM más o el ETM Plus, es un radiómetro, ¿no? En este caso, de escaneo mecánico tipo Wishbone, ¿ok? Él tiene, en cuanto a bandas, pues tiene 3 bandas en el visible, uno en el infrarrojo cercano y 2 en el infrarrojo medio reflejado y uno en el infrarrojo térmico, así como uno en el pancromático. Su función principal era justamente realizar una cobertura global periódica de la superficie terrestre. En este caso, la franja mapeada en el terreno, sobre el terreno, es de 185 kilómetros, con un ángulo de visión más o menos de 7.5 grados con relación al centro, ¿sí? La masa es de 425 kilogramos, que tiene la potencia 590 watts cuando él está mapeando, ¿no? Y cuando está tranquilo, sin usar sus sensores, es 175 watts. Control térmico. Control térmico lo hace a través de un resfriador radiactivo de 90 Kelvin, ¿no? Recuerden que obviamente en el espacio pues están las partículas por aquí y por allá, le cae la radiación del sol y todas esas cosas, entonces hay que proteger todo el sistema, ¿ya? Por eso es que se utiliza resfriadores o refrigeradores, digamos, radiactivos, ¿no? Las dimensiones físicas. El radiómetro tiene estas dimensiones. 196 por 114 por 66 centímetros. Ese es más o menos el tamaño, en este caso, del radiómetro que lleva como sensor, en este caso, ¿no? Y la electrónica auxiliar, obviamente, que tiene este sistema, obviamente es de 90 por 66 por 35 centímetros. Me refiero a la fuente, a todas esas otras cosas, ¿no? ¿Ok? Bueno, estas eran las bandas espectrales, en este caso del sensor ETM Plus, ¿no? El del Landsat 7. Como ustedes están viendo, estas son todas las bandas que tiene. Tiene 8 bandas en total, considerando al pancromático como una banda espectral. Entonces, aquí ustedes pueden ver tranquilamente que en el pancromático yo tengo una longitud de la banda a media amplitud de 0.5 a 0.90 micrómetros, ¿no? La dimensión del IFOP en microradianes o en miliradianes es igual a 18. Aquí es micro, no es mili, es en microradianes, es 18,5 por 21,3. Así es más o menos como trabaja esta parte del pancromático. La dimensión nominal de la muestra en el terreno es cada píxel tiene más o menos 15 metros, ¿no? Después acá tenemos el visible y el azul, ¿no? En la otra banda, la banda 1, que pertenece al azul, esta es su longitud de onda, en este caso, o el ancho de banda de 0.45 a 0.52. La dimensión del IFOP, el instantáneo, el ángulo de vista instantáneo es de 42,6, ¿no? Y bueno, tiene una resolución de 30, ¿no? Ok. Lo mismo para las otras bandas que están justamente en la parte, digamos, de lo visible, el verde, por ejemplo, el rojo, ¿no? Incluso el infrarrojo cercano y el infrarrojo medio reflejado. Estos, por ejemplo, tienen las mismas características de la dimensión nominal, así como la dimensión del IFO. Y acá, obviamente, tenemos al infrarrojo térmico, que está justamente entre las bandas del 1042 al 1250, ¿no? Y acá tengo más o menos 85,2, bastante amplio, ¿no? Y 60.
60 es en este caso la resolución espacial para esta banda, digamos, que es el infrarrojo térmico. La otra última banda, que es el otro infrarrojo medio reflejado, trabaja entre 2,08 y 2,35, tiene 42,6 y acá tiene 30 metros de resolución. ¿Okay? Bien. Esto es más o menos un poco acerca de la información que se tiene o que obviamente sabemos nosotros acerca de lo que eso fue uno de los satélites más importantes, porque fue uno de los más usados. Incluso diría que las imágenes de Landsat 7 aún todavía se siguen utilizando, ¿no? Y obviamente es bastante interesante porque uno puede acceder a sus datos, ¿no? Y de manera gratuita, sin estar pagando ningún tipo de comisión, ¿no? A veces te piden en algunas páginas donde tienen un reservorio, digamos, de imágenes satelitales de Landsat, hacerte un registro, ¿no? Para poder bajar las imágenes satelitales, pero simplemente es un registro para el control nada más, ¿no? No tiene un fin económico o algo que, digamos, tú puedas decir, ah, no, me están queriendo sacar dinero de esto, ¿no? Bien, acá un poco vamos a hablar sobre lo que es la cobertura terrestre, ¿no? Y, a ver, esta es una aplicación que se hace con Landsat, ¿no? Obviamente, las características actuales de la colecta de datos tienen que ver con las 3B, ¿no? Las 3B significa velocidad, volumen y variedad. Velocidad por la transferencia de datos, volumen por la cantidad de imágenes que yo puedo bajar con esa con esa velocidad de transferencia de datos, y la variedad. Mientras más bandas tenga, mucho mejor, ¿cierto? Mientras más bandas existan en un satélite, yo puedo observar muchas cosas más, ¿no? Y puedo hacer un análisis más cuidadoso y detenido de aquello, ¿ya? Aquí, por ejemplo, una imagen, esta es la imagen del Sentinel, ¿sí? Este es el satélite Sentinel, ¿no? Este más o menos tiene una velocidad de transmisión de datos de 3 terabytes por día. Puede recolectar ese tipo de información, ¿sí? 3 terabytes por día es bastante, ¿cierto? Entonces recolecta esa cantidad de información. Volumen. Volumen en el caso, por ejemplo, la cantidad de información que nosotros tengamos. ¿Cuánta información nosotros tenemos almacenados, no? Eso es algo muy importante y algo también que hay que tomar en cuenta. Es que ustedes, por ejemplo, como profesionales en el área, no es necesario que se llenen de imágenes satelitales. Solamente si realmente lo necesitan y realmente lo van a usar, es importante, digamos, tenerlo en la computadora, porque si no, la van a llenar la computadora con datos y después van a tener tantos datos que la computadora se va a poner lenta, ¿sí? Entonces, tengan mucho cuidado que esta es una maña muy peligrosa, digamos, cuando se trabaja con imágenes satelitales, ¿no? A veces queremos tener las imágenes de todos los satélites, digamos, ¿no? Almacenados en nuestro computador. ¿Pero para qué? Si no las vas a usar, ¿no? ¿Cuál es el motivo de tener tantas imágenes si no las vas a llegar a usar? A veces yo en los estudiantes he visto que, por ejemplo, descargan imágenes, pero y al final ni siquiera las usan, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque depende mucho de lo que yo estoy queriendo hacer y de dónde estoy queriendo hacer, ¿sí? No todos tenemos la misma información. Entonces, podemos decir que hasta la fecha tenemos más de 40 años de monitoreo por satélite, ¿sí? Mucho más de 40 años que monitoreamos nuestro planeta Tierra con satélites. Y obviamente eso significa una gran cantidad de información que nosotros tenemos, ¿no? Variedad. Variedad porque hay variedad de formas de obtener los datos, como hace rato estábamos hablando, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, los drones que estábamos diciendo, cuáles eran más o menos sus ventajas de un dron en cuanto a la adquisición de datos. En este caso, imágenes de radar, ¿no? Otras, en este caso, imágenes, en este caso, hiperespectrales, ¿no? Entonces, hay una gran variedad de imágenes, de radar, de interferometría, ¿no? Entonces, hay un montón, una variedad inmensa de tipos de imágenes de satélites que podemos nosotros adquirir. Muy bien. Entonces, eso es muy importante considerar y tomarlo en cuenta. Aquí, por ejemplo, les muestro un mapa
un montón de satélites que están, obviamente, y algunos están en funcionamiento actual, ¿no? Como por ejemplo los CIBERS, el programa CIBERS, que es el programa de Brasil, ¿no? Que tiene obviamente un bastante, se podría decir un aporte bastante interesante, una unión, una cooperación internacional entre China y Brasil para poder desarrollar este programa. Está, por ejemplo, el satélite ALOS, ¿no? ALOS, que si no me equivoco, él pertenece a Japón, ¿no? RadarSat, Orview, los SPOP, ¿no? Eh, el Aquarius, que también es un satélite que es de Argentina, en este caso, aquí lo ven, aquí está, el SAT-CT Aquarius, que fue justamente diseñado más que todo para monitorear las costas, ¿no? De Argentina. Entonces, él tiene esa función para poder observar un poco acerca del ecosistema, digamos, marítimo, ¿no? Entonces, y así, sucesivamente, como ustedes están viendo, hay un montón de satélites. Ahora, la pregunta es, ¿qué datos están disponibles? Eso es algo que nosotros tenemos que verlo, obviamente, mientras vamos resolviendo alguna problemática con imágenes satelitales y buscar si realmente hay ese tipo de datos, ¿no? Resolución espacial. ¿Cuánta resolución espacial exactamente yo necesito, ¿no? Para realizar mi proyecto. ¿Realmente necesito uno de alta resolución o puedo hacerlo con uno de media resolución? Tamaño de la serie temporal. Me interesa cada cuánto tiempo tomar una imagen del mismo sitio y hacer un análisis. ¿Está bien mensualmente? ¿Está bien quincenalmente? ¿Está bien anualmente? ¿Está bien trimestralmente? Ustedes definen de acuerdo a lo que estén buscando. ¿Tamaño de la open source? Bueno, aquí entra el tema ya de los GIS, ¿no? Para el tratamiento y análisis de las imágenes. A ver, existen obviamente un montón de softwares para poder utilizarlos, digamos, para el tratamiento y el procesamiento de las imágenes satelitales. Uno de ellos, por ejemplo, está el ENVI, ¿no? Que, bueno, lamentablemente no es gratuito, es de pago. Está el Quantum GIS, que obviamente ese también es, en este caso, un open source, que es gratuito, ¿no? Y hay otros, obviamente, ¿no? Hay otros tipos, digamos, de aplicaciones informáticas que nos ayudan justamente a poder, ellos ya tienen algoritmos preparados, eso es lo bueno. Entonces ya usted no necesita estar programando desde cero, ya hay comandos que ya están programados y solamente bajo un clip y algunas condiciones que usted le coloque al software, obviamente este le va a poder sacar, digamos, lo que usted está buscando, ¿no? Entonces, son cosas que hay que comenzar a pensar, ¿no? Este es el programa iOS, ¿no? iOS, recuerden que es un programa pues grande, ¿no? Tiene al Aqua Alterra como sus principales, pero también en el 2013, justamente, como les digo, son los nuevos, se lanzó el Landsat 8, ¿no? Tiene también antiguamente funcionando otros satélites alrededor de la Tierra, como este el QuickSat, el IO-1, el Grace 2, el Source, el Aura, ¿no? El Japson, el Calypso, CloudSat, ¿no? El OCO 2, que también el CAP, el RapidSat, ¿no? Que estos están en la Estación Internacional Espacial, por si acaso son sensores, ¿no? El SMAP, este es en conjunto el programa iOS con la NOAA, es un satélite llamado DSCORT, ¿no? Que es obviamente también para meteorología. Y bueno, esa es la serie que se tiene de satélites, ¿no? El Aqua y el Terra aún están funcionando, obviamente, y ellos constantemente mandan información con su sensor MODIS, ¿no? Y bueno, ahorita que estamos con el tema de los incendios, pues están siendo de bastante importancia, ¿no? ¿Ok? Ahora, el Landsat 8 es la continuación de la misión Landsat, ¿no? Que colecta datos desde el año 72. Sí. Tiene una cobertura completa de la Tierra cada 16 días, ¿ok? Y obviamente utiliza un sensor llamado OLI. El sensor OLI tiene 8 bandas multiespectrales con resolución espacial de 30 metros y una banda pancromática con resolución de 15 metros. Tiene sensores TIRS térmicos, en este caso. Tiene 2 bandas en el infrarrojo térmico con resolución espacial de 100 metros.
remuestreada para 30 metros. 12 bits de resolución radiométrica. Y obviamente trabaja con estos tipos de formatos que es el GeoTIFF y el UTM-WGS84, ¿no? Cada imagen de ellas que genera, pues más o menos es casi cerca de 1 giga, ¿no? En el caso de cualquiera de ellas, de GeoTIFF o de WGS84, más o menos 1 giga, ¿no? Y está disponible, obviamente, para que usted lo pueda bajar esa información en este caso en el acervo o en el repositorio de la USGS, ¿no? Vía dos plataformas, Globis y ER Explorer, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos usted puede conseguir las imágenes de Lanza 8. USGS obviamente es completamente un programa espacial patrocinado por la NASA, ¿no? Acá más o menos tenemos cómo son, en este caso este es para el sensor, si no me equivoco, este es el Landsat 8, ¿no? Ahí vemos justamente cómo, digamos, está distribuido en este caso, en cuanto a la longitud de onda, cómo están distribuidos sus diferentes bandas, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo bajo o cómo visualizo? ¿Cómo hago una visualización global, ¿no? Entonces, existe una plataforma en Internet que se llama, en este caso, Globis USGS GOP, ¿no? Al cual ustedes pueden entrar y pueden ver la información de los diferentes Landsat. No solamente de Landsat, también tienen de otros satélites, que es una especie de colección de datos, y ahí clarito les va a decir si se puede bajar o no se puede bajar, ¿no? Y obviamente gracias a eso ustedes pueden incluso ya inmediatamente esta plataforma en línea, ustedes le pueden decir más o menos que las imágenes con qué máximo de nubosidad quieren o más o menos qué es lo que ustedes están buscando, de qué fecha, ya directamente les dice si hay una escena anterior o una escena posterior. Entonces, es una interesante plataforma que la cual ustedes pueden visitar para bajar imágenes, ¿no? Acá, por ejemplo, se muestra diferentes parámetros que ustedes están viendo ahí. Uno puede dar la latitud, la longitud en este caso, y obviamente puede encontrar de esta forma, ustedes pueden ver ahí cuáles son, aquí les va a indicar cuáles están listos para descargar o cuáles son los posibles que ustedes pueden encontrar, digamos, ahí para la descarga, ¿no? Y aquí más o menos les da una idea de los productos disponibles que tienen en esta imagen, ¿no? Aquí tienen productos de Data Geotic nivel 1, ¿no? Y obviamente imágenes de térmicos o de color natural también pueden bajar, ¿no? Aquí más o menos le da esa información a usted de qué es lo que está a punto de bajar, ¿no? Una vez hecho eso, ahí usted le va a dar obviamente un next y ahí le va a decir cuál quiere bajar, ¿no? Y aquí más o menos el peso, digamos, de las imágenes. Estas ya son imágenes, son productos ya con imágenes, ¿no? Pero este es obviamente el nivel 1, el que nos interesa. Entonces, estas de acá pesan, fíjense, más de casi aproximadamente 1 giga, ¿no? De información. Son las más pesadas. Estas ya están procesadas, si queremos llamarlas, ¿no? Y bueno, acá ya en algún software uno los puede recibir estas imágenes y obviamente comenzar a ver cómo ha sido la imagen, digamos, ¿no? Y ya poder trabajar con esa imagen. Esto lo vamos a hacer cuando estemos ya con Quantum GIS, ¿ok? Con Quantum GIS vamos a aprender a manipular un poco las imágenes, los mosaicos en realidad, ¿no? Entonces, para que ustedes vean cómo se trabaja, digamos, un poco con ello, ¿no? Obviamente esta es una aplicación para lo que era justamente la cobertura de nieve, ¿no? Existen índices en este caso, ¿no? Índices, la longitud de onda de la banda verde menos la longitud de onda, en este caso de SWIR, sobre la suma, ¿no? Este es un índice normalizado de nieve, digamos, ¿no? Que ayuda obviamente a determinar exactamente dónde hay nieve, ¿no? Una vez que se aplica aquello. Obviamente para clasificar, por ejemplo, cobertura de nieve, uno tiene que saber un poco manipular lo que es el brillo, el NDSI, que es el índice en este caso de nieve, el DEN, ¿no? Y después obviamente lo junta todos estos tres y esta imagen es la que usted obtiene, que más o menos le indica a usted la cobertura, en este caso de nieve, ¿no? Que puede tener. En cuanto al Terra, al MODIS y el Aqua, también. Su cobertura es entre 1 y 2 días, ¿no? Ellos tienen 36 bandas espectrales, ¿no? Y sus resoluciones espaciales, pues, son bastante grandes, son de 250, 500 y 1000 metros.
¿sí? Más o menos así es como el MODIS, digamos, grafica a nuestro planeta, ¿no? De esta forma más o menos. Y este es el código que nos llega a nosotros cuando bajamos una imagen de MODIS, ¿sí? Entonces, cuando bajamos una imagen de MODIS, esto tiene significado, ¿sí? Nos indica la fecha de adquisición en tiempo juliano, ¿no? Eh, nos, la, en este caso, la fecha, digamos, de procesado juliano, ¿no? Cuando lo han procesado, y el formato que es HDF, ¿no? Eso se lo hace. Entonces, aquí también, si ustedes ven, están disponibles en la página algunos programas de instalación, ¿no? Que son bastante importantes, digamos, ¿no? Ok, bien. ¿Qué más? Aquí están algunos de los productos del MODIS, ¿no? En nivel uno, obviamente, podemos encontrar, en este caso, las radianzas, la calibración de radianzas, la geolocalización. En productos de atmósfera, pues tenemos aerosoles, precipitación, nubes, ¿no? Perfiles atmosféricos, ¿ok? En la parte, por ejemplo, de productos sobre la superficie, la reflectancia superficial, la temperatura superficial terrestre y la emisividad, cobertura de tierra, ¿no? Los productos de índice de vegetación, el famoso NDVI, ¿no? Y el EVI, y obviamente anomalías térmicas, ¿no? Como en este caso fuegos activos, ¿no? O los famosos focos de calor, ¿no? En ese caso, ¿no? También podemos obtener otros índices, como por ejemplo estos índices como es el AI, que es el Left Area Index. También hay otro producto con relación a la evapotranspiración, ¿no? Eh, También tenemos con relación al parámetro del albedo, tenemos máscaras de agua y también tenemos un producto para área quemada, ¿no? Cobertura de nieve, también en el caso de productos de la criosfera, ¿no? En este caso, la temperatura superficial del hielo y del hielo marino, así también como productos oceánicos como temperatura superficial marina, la reflectancia, ¿no? La concentración de clorofila, su superficial. Y bueno, también tiene pues justamente otros productos relacionados a carbono orgánico y carbono inorgánico particulado, y así, ¿no? Todos estos son la mayoría de los productos que tiene en este caso el MODIS, el sensor MODIS, ¿no? No confundan, ¿no? Porque hay mucha gente ya está escuchando bastante que al MODIS piensan que es un satélite, y le dicen el satélite MODIS, ¿no? El satélite es el Terra o el Aqua, que ambos llevan el MODIS, ¿sí? Aquí más o menos ustedes tienen una imagen, ¿ya? De lo que es reflectancia, ¿no? Acá más o menos, como les digo a ustedes, era una aplicación para nieve, ¿no? Para cobertura de nieve, ¿no? Obviamente aquí más o menos tenemos algunas imágenes de lo que puede hacer, digamos, en este caso, el, en este caso, lo que son las imágenes, en este caso conseguidas por el MODIS, ¿no? Obviamente con un tratamiento tranquilamente se puede resolver estas cosas, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Ese es más o menos, y ahora les voy a mostrar un poco lo que es la plataforma, para que ustedes también jueguen un poco con ello, digamos, ¿no? Pero ya no es necesario que les muestre esta parte. Bien, acá entonces me voy a ir. Aquí está la plataforma. No sé si lo pueden ver. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? ¿Se nota? Ya. Entonces ustedes entran acá. Esta es la página. Voy a hacerlo desde el inicio. Aquí dice globis.usgs.gov, ¿no? Ahí entran ustedes a este lugar, que obviamente pertenece a este programa de la NASA, ¿ok? Y obviamente acá ustedes pueden colocar, aquí están las indicaciones de cómo pueden usar. Este es un visor global, ¿ya? Conocido como Globis, en este caso, ¿ya? Y vamos a ver, vamos a lanzarlo a Globis, vamos a hacerlo funcionar. Nos da primero una bienvenida, ¿no? No queremos un tools. Y acá, obviamente aquí ustedes se van a este lado de la pantalla,
y van a ver todo lo que ustedes pueden tener ahí, ¿no? Ahí están, miren, por ejemplo, este Landsat 1 al 5, tiene con el sensor MSS, ¿no? A nivel 1. Aquí, si ustedes tienen alguna duda, esto quiere decir información de colecta de datos, ¿no? Landsat 8, Orview 3, Sentinel 2, ¿no? Hay aquí varios satélites que ustedes pueden un poco explorar. Hyperion, ¿no? Seguramente que en alguno de ellos les va a decir a ustedes, no puedes descargarlo, ¿no? Se puede hacer, digamos, pero no creo, la verdad. Aquí, a ver, vamos a entrar acá, por ejemplo. Yo voy a activar, activo, fíjense, he activado. Ahora aquí ya apareció algo, ¿cierto? Ya cambió, si se dan cuenta. Y si no me equivoco, esto de acá lo puedo hacer caminar, ¿no? Le puedo aquí, en esta parte, en este visor, puedo dar saltos hacia adelante, seguramente. Déjenme ver por qué no está funcionando. Ah, ya, algo está sucediendo ahí. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a ver qué más nos muestra acá, ¿no? Una vez hecho eso, ahí dice que yo tengo 350 escenas para poder observar de este punto, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden escoger los satélites, ¿no? Los satélites que están ahí, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, este Io, no hay ninguna escena, dice en estos momentos para Io. Hyperion, supuestamente está cargando, en este caso una cobertura de escena, pero no hay nada. Bueno, a veces demora, ¿no? Depende de la velocidad también del internet que ustedes tengan, y creo que me lo ha colgado la máquina de paso. Pero bueno, entonces ustedes pueden un poco explorar esta aplicación para que ustedes vean. Sigue cargando escenas. Acá, en esta parte, ustedes pueden filtrar los datos, ¿sí? Ustedes pueden decirle en esta parte la fecha, de qué día a qué día y en qué año quieren las imágenes, ¿sí? Y está como, me lo colgó. Aquí ustedes le dan la cobertura de nubes de 0 al 100, ¿no? De cuánto a cuánto ustedes quieren que tenga la cobertura. Y obviamente ahí es donde ustedes van a poder, en este caso, estudiar un poco más, digamos, este visualizador global que es el Globis. ¿Ya? En un ratito creo que ha fallado algo, ¿no? Para bajar las imágenes, obviamente les van a pedir a ustedes registrarse, ¿sí? Les van a pedir hacer un registro en este caso, seguramente para que ustedes puedan bajar las imágenes que ustedes necesitan, ¿ya? Entonces, esta es una manera de que ustedes pueden, digamos, encontrar imágenes, en este caso, pueden detectar, digamos, de algún lugar que ustedes necesiten y pueden bajar, en este caso, las de Landsat, por lo que yo sé, digamos, ¿no? Por darle al otro satélite, se me colgó la máquina o se colgó la... Me voy a tener que salir de esta página, no me queda otra. Ya, voy a volver a entrar. Ya no quiero tocar ese Hyperion, pero parece que igual sigue. Ahora sí. ¿No? Aquí obviamente le doy Landsat 8, está cargando. Aquí puedo reducir para ver dónde me encuentro exactamente, ¿no? Ya puedo dirigirlo más acá, puedo irme a Bolivia,